El terrorismo hoy es vinculado con temas religiosos. Hablar de terrorismo para algunos supone hablar del Islam. Sin embargo, es un error vincular a los islámicos netamente con el terrorismo, porque las bases del terrorismo vienen desde mucho más atrás, vienen de las diferencias religiosas no necesariamente vinculadas al Islam, vienen de las diferencias políticas no necesariamente vinculadas a la religión, vienen de las diferencias o de la lucha por el bienestar económico, por la instauración de gobiernos, por la extensión de territorio, por la ansiedad de colonización. Todos esos procesos bélicos que se vivieron en su momento, antes de que existiera la palabra terrorismo, si los evaluamos y vemos las realidades y las cifras arrojadas por estos procesos, con las realidades y las cifras arrojadas, con los que se viven en la era contemporánea, con el llamado terrorismo, pudiéramos considerarlos procesos de grupos terroristas o insurgentes. Con el profesor Eduardo Díaz, el abogado Eduardo Díaz, vamos a hablar acerca de este tema, de dónde viene el terrorismo, el término terrorismo, dónde senta sus bases el terrorismo. Bueno, ante todo, gracias por invitarme de nuevo, Halim, siempre un placer estar contigo. A ver, de terrorismo viene de terror. Es que yo te voy a infligir una especie de angustia tal que tú me vas a temer a mí. De ahí viene la palabra, ahí pudiéramos empezar por ahí, por el terror. Pero lo que tú dijiste anteriormente me gusta mucho, porque no solamente es el terrorismo islámico el que ha existido, sino lo que pasa que es el más espectacular por los momentos en que vivimos. No sé si me explico. Claro. Obvio, la espectacularidad de los aviones volando y chocando contra el World Trade Center, eso fue espectacular. Y eso es lo que busca el terrorismo, que tú tengas la atención fijada. Pero antes había otro tipo de terrorismo, que era el terrorismo, por decir, de la gente del IRA o del IRA, que era el ejército republicano irlandés, que quería separar Irlanda del Norte de lo que era Inglaterra o el reino de la Gran Bretaña. Pero también tiene lo que era la pelea de los vascos en la Guipúzcoa, que se nos olvida eso, que eran los vascos, que era la operación Galia, que yo creo que fue bastante fuerte. Es más, había una época de terror en donde se mataba semanalmente un policía. Claro. Y me acuerdo que alguna vez alguien que sirvió hizo la mili o lo que sería el servicio militar español, era considerado como que suicida ir al servicio, porque entonces, o si eras del norte de España, te mandaban abajo a lo que sería las islas, Extremadura y demás. Pero si tú eras de abajo de España o de la parte de las Baleares o ese tipo de ahí, de esa zona de abajo de España, te mandaban al País Vasco y podías verte implicado en un atentado, así de simple. No, y en España se vivieron procesos con los etarras. Con los etarras, que terminaron muchos en Europa y terminaron muchos en Francia. Por eso es que algún proceso siempre se llevó se fue Felipe González, que técnicamente los derrota. Pero no vayas más allá. Donde hay terrorismo y donde ha habido 50 años de terrorismo es en Colombia, donde tenías la FARC. Entonces Claro. te volaban algo enteramente. Y eso no es terrorismo religioso. Y eso no es terrorismo religioso. Entonces, más a quien afecta más ese terrorismo islámico, que es del ISIS, del Estado Islámico, es precisamente A los musulmanes. a los musulmanes. Es así. Porque realmente ese terrorismo, primero que el Islam es una religión de paz y de amor, monoteísta, donde tú tienes un solo Dios. Claro. Entonces, realmente es así como que contradictorio. Obvio, en esta época ha tomado otra espectacularidad, por decir, tienes lo que pasó en el año 2015, el 14 de julio, lo que pasó en Francia. Realmente eso es llamativo. Y tienes a ver, como tú ves la imagen, ves a un señor totalmente caminando en el medio de un desastre que él no esperaba que sucediera. Eso es terror. Claro. Y terror feo. Claro, lo que pasa es que también en los últimos años se ha mal utilizado el término terrorismo. Es correcto. Ser adverso a la manera de pensar de los que llevan la palestra, de los que llevan la batuta de un país, los que llevan la hegemonía de una nación, no es ser terrorista. Porque en reiteradas ocasiones, y sobre todo en Latinoamérica, quien adversa a un gobierno, quien genera manifestaciones en contra de cualquier ideología política, quien participa en cualquier acto en contra de los procesos políticos que vive un país,
es considerado terrorista, es apresado, es perseguido y entonces comienza un delito de politicidio en su contra. Entonces, claro, se ha mal utilizado porque pudiéramos pensar que los que luchaban en contra de la corona católica, contra Isabel la Católica, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en su momento, cuando estaban en pleno apogeo del papado, en donde se le pedía a los reyes que además participen de la Inquisición, que expulsen a los judíos del territorio, que asesinen a los que piensan distinto, pues entonces los que se oponían a esa norma de la corona católica, pues eran terroristas. Eran terroristas. Debemos entender entonces... Entendiéndolo como lo están entendiendo hoy en día algunos factores políticos latinoamericanos, inclusive africanos, porque el que se les adversa es terrorista. Entonces ya el terrorismo tiene una connotación distinta a la connotación religiosa, porque hemos visto procesos históricos en donde se les han enfrentado al papado, en donde hubo cruzadas, en donde la corona española tuvo que luchar en contra de los procesos que vivía, por ejemplo, los judíos dentro de los territorios españoles, en donde tenían que ser expulsados, o por ejemplo el nacimiento de la Reforma, que fue un atentado contra las coronas católicas, también es proceso terrorista. A ver, todo el terrorismo, ahorita dije que hay terrorismo feo, hay terrorismo muy feo, y el terrorismo siempre es feo. Vamos a empezar por ahí. Pero segundo, lo que tú dices, el terrorismo va a ser calificado de acuerdo del lado de que tú estés desde el poder. Porque a lo mejor yo adverso un régimen o un gobierno y me dedico a poner bombas. Entonces puede ser que el gobierno me va a tildar a mí de terrorista. Y puede ser que yo no tenga nada que ver con cuestiones religiosas ni nada de eso. Simplemente quiero derrocar el gobierno y me dedico a la cuestión terrorista. Es más, hay un caso particular en eso y me voy a atrever a decirlo, que es Carlos el Chacal. Carlos Illich. Carlos Illich Ramírez, el Chacal. Él quería notoriedad, él no era ni radical, ni nada, él estaba luchando por la causa palestina y todo aquello, él lo que quería era simplemente tener notoriedad en el mundo de decir que él era un terrorista. Y ahí lo tienes claramente. Si esto ofende a alguien, yo lo lamento. Claro, se convierte en un rango el terrorismo. Claro, porque ya te estoy dando, tú tienes un poder sobre mí, que es el sigilo. Primero el sigilo, luego la sorpresa. Tú estás comiendo en un restaurante en París o en cualquier parte de Francia y explotabas. Entonces, él ya tenía un poder que no tenía el gobierno, lo que sería el establishment. Por decir ahora, Londres, la gente que va caminando y es atropellada. Es una forma de terrorismo. ¿Hay ¿Hay algo de religioso? Sí, depende de la autoría de quien lo haga. Pero en el IRA, la autoría era que eran protestantes contra católicos, o católicos contra protestantes, en lo que era el ejército de liberación irlandesa. Pero también tenías esos vínculos de esa gente con la guerrilla colombiana y con los narcotraficantes colombianos, porque entonces traían la experiencia de allá o la experticia de allá para poner bombas aquí. También hay un tema que hay que abordar, porque cuando hablamos de la mala utilización del término, porque se utiliza muy a la ligera el término terrorista, y sobre todo en Latinoamérica, Latinoamérica sí ha pasado por procesos de enfrentamiento con grupos terroristas. En Perú, y por además reconocimiento de los entes internacionales, porque además está establecido dentro de un estatuto que se llama Estatuto de Roma, cuáles son los delitos de terrorismo. Es correcto. Que son crímenes de guerra. De guerra y de lesa humanidad también. Crímenes de lesa humanidad, o inclusive pues, el genocidio que es perpetrado por algunos gobiernos terroristas. Pues, también. Porque entonces habrá que decir que hay gobiernos, por ejemplo en África en su momento, cuando la masacre de Ruanda, había un gobierno terrorista. Había un gobierno terrorista. Claro. Entonces habrá que revisar. Perdón, espérate un momentico, también se puede decir que es terrorista el mismo persona que te dice a ti que no hay medicinas y no te permite la entrada del canal humanitario y entonces, no, que no está pasando nada. Bueno. Y es una forma de terrorismo, con el respeto tuyo. Claro, Jalín. Es que de eso se trata la malutilización del término. Pudiera entender. La ley internacional contempla los crímenes de guerra y establece no un rango de terrorista, sino de grupo insurgente aquellos que los perpetran.
que no son reconocidos, por supuesto, por la comunidad Es internacional. correcto. Pero habrá que revisar cuáles son esos casos latinoamericanos de terrorismo, el peruano y el colombiano, pero además revisar qué está pasando en África, qué está pasando en el Medio Oriente y por qué en su momento se le acusó a los grandes luchadores por la paz mundial, porque está Nelson Mandela como acusado de terrorista en su momento, y estaba el mismo Martin Luther King como acusado de terrorista en su momento, y estaba Mahatma Gandhi como acusado de terrorista en su momento por los británicos. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con más de Brújula Internacional y Eduardo Díaz hablando acerca del terrorismo. Usted